Desde Rusia hablábamos de cosas evidentes, José Luis, llevábamos varias semanas hablando, poniendo el foco sobre todo en Avdiivka, decíamos que parecía inminente que tarde o temprano fuese tomada por Rusia y precisamente este viernes ya se empezaron a retirar las últimas tropas ucranianas. Hace apenas unas horas ya apuntaba a Rusia que ha tomado el control total de esta localidad, avanzando hasta 9 kilómetros, con avances también, con ataques en Robotine. Si nos centramos en el frente de batalla, José Luis, ¿cómo está la situación? Porque parece que la toma de Avdiivka ha sido un paso y un golpe importante encima de la mesa por parte de Rusia. Hombre, se puede vender estratégicamente, vamos, o propagandísticamente muy bien. Además, una parte de las tropas que han intervenido son las tropas que fueron, podemos decir, reorganizadas con elementos milicianos del Donbass, o sea, que son un poco aquellos que más o menos podemos ver casi un enfrentamiento de guerra civil ucraniano en ese aspecto, porque han sido las tropas regulares del ejército ucraniano con regimientos de fusileros rusos que estaban conformados por antiguos milicianos de las milicias del Donbass, en concreto de los del Donetsk, ¿no? Y entonces eso ha servido también a nivel un poco de propaganda para pasar un poco que era una victoria de los locales que habían actuado en posición prorrusa. A nivel estratégico, claramente el interés de los rusos era empujar más allá un poco esa frontera y alejar por lo menos la artillería de alcance más corto para evitar un poco esos bombardeos en la ciudad del Donetsk, que es el principal zona un poco de referencia, de almacenamiento y también, bueno, pues de inseguridad que producía entre sus aliados un poco en ese ámbito. Luego ese elemento propagandístico muy importante de imponer una victoria militar que va a ser muy usada en lo que va a ser esa carrera presidencial de Putin, se puede decir un poco como ganador único, ¿no? Y se le cede un poco ese tipo de victoria militar. Claramente conforma un poco, bueno, pues ese momento que tienen de superioridad numérica, superioridad armamentística, de municionamiento y que están empujando la frontera de una manera muy lenta, muy leve de mejora frente a unas tropas regulares ucranianas, bueno, pues que tienen una mayor deficiencia de número de mano de obra, también de municionamiento y que por tanto están sufriendo un poco ese empuje, ¿no? La acumulación de recursos que han conseguido por los rusos van empujando un poco en esa dirección y van recuperando una parte, bueno, del territorio que perdieron en las ofensivas anteriores, sobre todo en la zona de Kharkov y en la parte de abajo, e intentan de esa manera ahora, bueno, especialmente poder vender la imagen que aquella ofensiva fracasada de los ucranianos que les hizo recuperar una parte del territorio, bueno, pues ahora ellos han conseguido volverlo otra vez a reintegrar al territorio que ellos ocupan, ¿no? Adrián, cuéntanos un poquito cómo ves tú esta batalla, cómo está el frente y sobre todo después de, como decimos, la toma de Avdiivka, que venimos pues anunciando muchas semanas, contando más o menos cómo estaba la situación y dando pistas pues de que era algo prácticamente inminente. Sí, bueno, efectivamente lo que supone la toma de Avdiivka, yo creo que José Luis ya en sí mismo ya lo ha explicado muy bien. El frente en su conjunto está bastante revuelto. Ahí están produciendo avances importantes en la zona de Robotino. En general, a todo lo largo del frente, pequeños avances, pero en Robotino son algo más agresivos. Algunos están diciendo si puede ser o no el comienzo de esa ofensiva que se esperaba, que otros piensan que seguramente hasta después de las elecciones presidenciales no se produzca, pero bueno, vamos a esperar estos días a ver si efectivamente esto se confirma o no. Claro, desde un punto de vista estratégico, efectivamente, o de imagen, si se quiere, es un paso muy importante, es una baza muy importante para Rusia delante de las elecciones. Es curioso esa imagen que tenemos o que no tenemos sobre lo que sucede en Rusia, ¿no? Porque efectivamente Rusia pues invade Ucrania, pero joder, hablar de los países que invaden otros países y nos olvidamos de que nosotros, Europa y Estados Unidos, deciden invadir Afganistán, luego invadir Irak, luego decide invadir Libia, pero no invadirlos y destruirlos y dejarlos destruidos. Luego lo intentamos en Siria y no salió mal, pero no, son solo otros los que invaden países. Ah, vale, pues
no sé si es del todo equilibrado. Y bueno, lo cierto es que en Rusia hay elecciones. No son elecciones con las proporciones que tenemos aquí entre derecha e izquierda, porque los orígenes y la cultura política son distintas. Y por eso esas proporciones son muy distintas, no solo en Rusia, sino en el conjunto de los países del este, también los que están en la Unión Europea, precisamente porque vienen de un origen político distinto, no tienen esas tradiciones tan políticas tan claras de diferenciación entre izquierda y derecha, que nosotros mismos las estamos cuestionando en nuestros países porque pensamos que ya no se adaptan a las nuevas realidades, ¿no? Pero lo cierto es que, por ejemplo, estos días es algo ya muy llamativo, ¿no? Muchísimos periódicos de este país, pues si no me equivoco, desde ABC hasta Gara, ponen en primera línea que ha muerto el primer líder político. El primer líder político de la oposición rusa. Y sin ningún problema. O sea, una mentira absoluta. Es decir, después del partido de Putin, el primer partido de la oposición es el Partido Comunista. Después del Partido Comunista, el siguiente partido de la oposición es el Partido Nacionalista, el que era de Zhirinovsky. Después del Partido Nacionalista, el siguiente partido es un partido socialdemócrata. Y los partidos liberales en los cuales intentaba pescar el grupo de Navalny, pues suelen sacar un 3, un 4% como mucho. Y Navalny hace 15 años participaba en grupos neonazis, no nos olvidemos. Ha trabajado con el MI6 y a su equipo se le ha grabado conversaciones en las que hay vídeos pidiendo decenas de millones para organizar una revolución naranja en Rusia. Es decir, primer líder de la oposición, una mentira absoluta, absoluta. Dice, bueno, evidentemente pues habrá problemas de información, mucho más en tiempo de guerra en Rusia, pero es evidente que los niveles de información sobre lo que realmente es Rusia y lo que sucede en Rusia en nuestro país están bastante cercanos a cero. Miguel, quiero saber cómo ves tú estas cuestiones, tanto las elecciones en Rusia como bueno, lo que ha sucedido con Navalny, como la situación también en el frente de batalla. Mira, yo cuando creo que a un opositor que vuelve al país porque está perseguido y te lo acabas cargando, literalmente, bueno, no sé, para empezar le mandas al polo, a una cárcel que está en el polo. Parece como, no sé, creo que el término democracia parece bastante complicado porque lo metes por ideas políticas y ahí sí que están ideas políticas y no como los que tenemos en España. Bueno, pues Snowden lo que hizo... No, pero vamos a ver. Snowden lo que hizo es filtrar información a la que tenía acceso y a la que no podía filtrar. O sea, no podía ni comentarlo. Entonces, el tío tomó la decisión de que, igual que Hassan, que bueno, Hassan que lo iba a decir porque le salía de las mismísimas narices. O sea, bueno, que yo sepa, eso está tipificado. El ruso dice, como a mí no me gusta lo que tú haces y tú eres un líder político, te mando al polo. Y además duras lo que yo quiero que dures. Porque a mí me hace mucha gracia porque dicen que han encontrado, cosa que nadie ha visto, hematomas porque le ha dado una convulsión. Los hematomas te nacen si estás vivo, no si estás muerto. Una vez que te has muerto ya no te pueden salir hematomas, precisamente porque estás muerto, ¿no? Pero independientemente de eso, yo considero que un señor como Putin y todo lo que tiene a su alrededor dista mucho del concepto que queremos llamar democracia. Otra cosa es que sea otra cosa, que sea otra cosa y que le guste a los rusos. Y que le guste a los rusos. Yo no entro en ello porque no soy ruso ni pienso nunca tener la oportunidad de votar a los rusos. Pero vamos, desde luego, el concepto europeo o americano, anglosajón o occidental no se parece en absolutamente en nada. Y no sé, yo pensaba que Rusia había entrado en una dinámica diferente, pues obviamente pues ha entrado en una dinámica de volver de alguna manera a la Guerra Fría. Toda esa gente que dice, no, viva la madre patria, pero ¿estás en Rusia o estás en Europa? Porque si te gusta la madre patria, vete a vivir a Rusia. A mí me hace mucha gracia todos esos comentarios de que no, los rusos, pues vete a Rusia. Esto es como el que dice que en Cuba se vive de cojones, pero vives en Europa.
Vete a Cuba y vive como los cubanos, ¿no? Entonces, esos son todas esa gente que te dice, en Cuba se vive muy bien, pero espérate que voy a llamar al McDonald's, que me va a traer la comida a casa. En Cuba es que no te puedes tomar ni una hamburguesa, pues no te puedes duchar con agua caliente porque directamente solamente se reduce unos pocos. Bueno, pues en Rusia no sé al nivel que llegan, no tengo ni idea, pero de luego muy transparente no parece que sea el régimen ruso. Y las elecciones, estoy completamente seguro de que, bueno, no tengo ni idea si Navalny sacaría un 1 o un 21%, pero es que nadie vamos a tener la oportunidad de saberlo. Nadie tenemos la oportunidad de saberlo, porque se ha encargado este tío de que no haya opositores, que los opositores tengan que estar todos en el exilio, no uno, todos. No es cierto. Pero estamos hablando de un 3 o un 4% del voto, del que está alrededor. Pero que no lo sabemos. Perdóname, esa información, si es un 3... Hay formaciones liberales que se presentan, liberales pro-occidentales que se presentan y sacan un 3, un 4%, no sacan más. El único candidato que yo he escuchado que se presenta y que lo primero que ha dicho es que va a perder y que él lo que va a es apoyar a que salga Putin, así sí le dejan presentarse. Al resto no le dejan presentarse. No sé, a mí me parece un concepto bastante próximo a la dictadura. Lo que pasa es que la envuelve dentro de una manta que pone democracia, pero me sigue pareciendo una dictadura, vamos. Es que lo que pasa es que si los nuestros no ganan, pues evidentemente... ¿Cómo los nuestros? Pero si no les deja presentarse. No. Pero si yo no tengo ningún inconveniente que en Rusia quien gobierne quien le salga en las narices a los rusos. Esto es igual que los españoles que... Son muchas elecciones, no es una, son muchas elecciones ya desde hace 20 años. Es que lo que ocurre un 95% de los votos van en la misma dirección. Vamos a ver, en España yo creo que no habrá nadie que diga que de manera mayoritaria en España no se puede presentar quien le salga de las narices a las elecciones. Igual que ocurre en Estados Unidos, igual que ocurre en Inglaterra, en Francia, en Italia, en todo país, en toda democracia. ¿De acuerdo? Ahora mismo tienes en Alemania un proceso que a punto de iniciarse para ilegalizar partidos. Y en Alemania, desde hace mucho tiempo, el Partido Comunista está ilegalizado y se han ilegalizado de manera mayoritaria. De manera mayoritaria. No te digo, oye, hay que ilegalizar un partido nazi, totalmente de acuerdo. Es decir, hay que ilegalizar determinadas ideologías que han demostrado de una manera reiterada que son un daño para la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero si tú sacas de eso, que son siempre esas minorías, muy minorías. Por ejemplo, pues en Alemania se prohibió el Partido Comunista por miedo precisamente a que cogiese demasiada fuerza, no porque fuese una minoría extrema. Y con la extrema derecha en Alemania probablemente pasa lo mismo. Otra cosa es que nos gusten o no nos gusten las ideologías, pero no es porque sean minorías. Cuando ha empezado a hablar de ilegalizar a la extrema derecha en Alemania es cuando han cogido fuerza, precisamente porque han cogido fuerza. Y estamos hablando no opino así y creo que en Occidente, los grandes países occidentales, el sistema democrático, que obviamente no es perfecto, que es el mejor de los imperfectos, permite que se presenten a las elecciones la gran mayoría de la gente que quiere presentarse. Y resulta de que luego en Rusia no. Aquí hemos visto como partidos que se presentan a las elecciones sacan un 0,8%. Bueno, pues lo sabes, se ha presentado unas elecciones libres y ha sacado un 0,8%. No representan más. Eso le pasó ayer a Podemos, un 1,6%, a Sumar, a todo ese tipo de gente. Pues ya tenemos claro lo que en determinadas zonas del país o el país entero representan. Pero hay que dejar la oportunidad que lo sepamos. Si no, yo no podría decirte que Podemos es un 0,86% del voto en Galicia. No sé lo tengo que dejar que se presente para poderlo saber. Con un 0,3%. No sé, eso sí nos dice algo, ¿no? No, pero que tengo que saber. Miguel, Adrián, no representan a nadie para poderlo decir. Pero creo que nos estamos saliendo del tema, ¿eh? Pero claro, es que en Europa hay un consenso político importantísimo desde hace 30 años y entonces en ese contexto, consenso político tan grande, nos parece que todos somos muy guays. Pero cuando había ese consenso, hubo luchas políticas muy fuertes para sacar a partidos políticos del sistema. Vamos a tener que cortar aquí, Miguel, Adrián, José Luis. Vamos a dejar hasta aquí el debate. Parezco el profesor, ¿eh? Me estoy acordando de cuando iba yo al colegio y me echaban a mí la bronca. Vamos a terminar así. José Luis, muchas gracias. El único que te has portado bien, ¿eh? Así que hoy te ponemos a ti el punto positivo. Gracias a los tres por estar por aquí una tarde más. Un placer. Buenas tardes. Bueno, adiós.
Mañana seguimos, como ven, con más debate, con más análisis, con más actualidad. Hacemos una pausa, un par de minutos y seguimos con más información, con la mejor programación, un día más, aquí en Negocios Televisión.